Me voy a permitir presentar la última conferencia, Bases para la Lógica Transdisciplinar, dictada por el doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Maestros, les pedimos el favor de su atención. El doctor Rafael Félix Mora Ramírez es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con el título de licenciado y tiene los grados de magíster y doctor. Tiene estudios concluidos en el postdoctorado y en ciencias en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Ha empezado a estudiar la carrera de farmacia y bioquímica en la Universidad Privada Norbert Weiner. Actualmente es profesor nombrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene especial interés en el área de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es autor de los libros El valor de la lógica, Ensayos apologéticos, Quechua, problema y posibilidad, para comprender a las falacias, investigando la lógica desde un punto de vista filosófico, y también ha escrito la novela Juventud en Lucha. Es miembro del Centro de Estudios de Filosofía Analítica, de la Sociedad Peruana de Filosofía y de la Academia Mexicana de Lógica. Ha trabajado como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Católica sede Sapientai y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Ha enseñado los cursos de filosofía, lógica, jurídica, historia de la ciencia, ética, epistemología, seminario de tesis, entre otras. Agradecemos al doctor Rafael Félix su aporte en esta conferencia magistral. Le recordamos que tiene 60 minutos para su conferencia. Bienvenido, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Ante todo, pues, agradecer la oportunidad de expresar las ideas que en este caso tienen que ver con una crítica a la lógica, a la forma de cómo se enseña, digamos, a nuestra época. Y de repente le pediría al auditorio que pueda citar alguna idea que se pueda llevar de todas las exposiciones que he escuchado, ¿sí? Una idea vital, quiero decir. Una idea que diga, ya, esa exposición, ¿no?, me ha dado esta orientación y he aprendido esto, ¿no? Y esto me lo llevo a casa y lo voy a aplicar en mi vida diaria. Piénsenlo, obviamente, introspección, y justamente ahí voy con esta exposición. A veces, pues, cuando se habla de lógica, se suele pensar en la lógica operativa, en la lógica matemática, en la lógica de las tablas de verdad, ¿verdad? Pero, sin embargo, los docentes que enseñan lógica afirman que en realidad es muy importante, ¿no?, para la filosofía, la herramienta de la lógica, te da claridad, y eso también es cierto. Sin embargo, los contenidos que se imparten parecieran en cierto modo dogmáticos, y más que, digamos, exaltar el pensamiento crítico, lo que buscaran es una imitación. Y es justamente a eso a lo que voy a dedicarme en este amplio tiempo que gentilmente me está cediendo la organización. Antes que comenzar, quiero destacar esto, ¿no? Dedico ese trabajo a todas las víctimas de las crueles y absurdas e innecesarias guerras que hoy están librándose en el mundo. Con tanto desarrollo tecnológico, es increíble que no sirva esto para evitar a estos desenlaces sangrientos. Entonces el problema es este. La lógica, desde un punto de vista operativo, es confundida pues con una especie de matemática de letritas. Como ven acá, seguramente están viendo acá los que conocen lógica, esto que se llama la prueba directa, ¿no es cierto? Acá 3 premisas y unas 3 claves, no tienes que decirme cuál es la conclusión, ¿no? Son ejercicios muy fáciles, seguramente se pueden divertir en una tarde resolviéndolos.
O sea, por un lado dicen que eso es lógica, ¿no? Pero por otro lado, o sea, dicen que eso es lógica y muchos dicen pues que no es tan importante. Pero por otro lado, Carnap, gran filósofo, afirma que el conocimiento de la lógica ayuda a la filosofía a pensar con mucha claridad. Entonces uno no comprende cómo esto, cómo esas flechas, cómo esos símbolos, cómo esa simbología ayudaría, ¿no? Digamos que uno tiene una mirada escéptica natural. Pues bien, justamente es algo con lo que quiero empezar. La forma en la que se enseña lógica hoy. Y la forma, por ejemplo, en la que se llevan los diversos eventos de lógica en México, que es un gran país, pero también en el mundo, ¿verdad? Métanse a una jornada de lógica en Alemania, en Australia, si quieren en Estados Unidos, y vean lo que ahí se hace, ¿no? Y es bastante peculiar lo que les voy a explicar. Una cosa es aprender lógica y otra aprender a razonar. Debido a que la lógica es muy compleja, con una terminología muy abstrusa, es muy difícil de discernir en sus textos. Me refiero a textos de lógicos, ¿no? Tipo Tarski, tipo Gödel, tipo Leon Henkin, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos, o Creswell, ¿no? La lógica modal de Creswell. Por ende, el estudio de la lógica se vuelve un estudio de libros de lógica. Eso no es malo, pero como solo se reduce a esto, estudiar lógica sirve para entender libros de lógica y como quienes los aprenden, luego se prenden de la terminología con la que están escritos esos libros, solamente pueden comunicarse con otros lógicos. Porque lo que uno ve en varias exposiciones de varias partes del mundo es que los lógicos ya no escriben para la población, escriben para otros lógicos, ¿sí? Y los demás solamente somos pues espectadores de esa romántica comunicación. Ideas como verdad, falsedad, validez, deducción, satisfacibilidad, consistencia simple, consistencia absoluta, completud semántica, completud sintáctica, decidibilidad, independencia, computabilidad, algoritmo, son conceptos clave que un lógico puede explicar con soltura. Pero la población común, que también piensa con lógica, ¿los comprende? Así, se crea un sistema corrompido en el que unos iniciados hablan para iniciar a otros y mantienen un diálogo interno en el que no hay un desdoblamiento hacia la sociedad. Básicamente, se estudia lógica y solo se consigue trabajo de profesor de lógica para crear otros profesores de lógica configurando un claro esquema Ponzi o un esquema de estafa piramidal, en donde se necesita reclutar progresivamente nuevos estudiantes de lógica para poder darle sentido al trabajo de los antiguos y venideros profesores de lógica. Por ejemplo, miren, acá hay un sílabo, no voy a decir de qué universidad, ni tampoco de qué profesor, por respeto, pero es un típico sílabus de un profesor de lógica de Universidad de Lima, ¿no? Le ha puesto lógica 2, es para una carrera de filosofía. Verdad y paradoja, así se llama, ¿no? El sílabo, tiene ese título el sílabo, ¿no? O esta sumilla, digamos, de sílabo. ¿Qué sucede? ¿No? Bueno, los primeros párrafos son comprensibles, ¿no? Pero el último, que justamente es el que reúne todo, es bastante, pues, encriptado, ¿no? Nuestro curso estudiará algunas de las teorías formales de la verdad más importantes del último siglo, como la teoría de Tarski y Kripke, la paradoja del mentiroso y otras paradojas semánticas, y la relación de estas con los teoremas de indefinibilidad de la verdad aritmética de Tarski e incompletud de Gödel. Terminaremos el curso con un análisis crítico del deflacionismo sobre la verdad. Yo digo, pues, el alumno de filosofía entra a este curso y me pregunto si sale, digamos, con más convicción de que la lógica es una herramienta muy útil, o más bien con la idea de que la lógica solamente es para lógicos. ¿Sí? Claro. Esa es una primera crítica que me hago. Yo cuando he enseñado un curso de lógica, digamos lógica 2, lo que hago es darle al alumno las posibilidades, por ejemplo, de que cuando termine su carrera, le enseño lógica deóntica, por ejemplo, muchas lógicas no clásicas, pero sobre todo lógica deóntica,
para que cuando salga de la universidad y busque un trabajo de repente, pueda ser profesor de lógica deóntica o lógica jurídica en alguna universidad, pues pueda, si es que termina su maestría y todo lo hace bien. Claro, ¿no? Para que le vea una cierta utilidad al curso. Obviamente también hacemos uso de análisis de argumentos tipo ontológico y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero a lo que voy es que el alumno detecte o entienda que este sílabo o que este curso le va a servir de alguna forma y no va a ser simplemente la expectación de la abstracción del profesor donde él mismo se entiende, ¿no? Y si tú no lo entiendes es porque pues tú estás equivocado, ¿no? Pero claro, tampoco hay que llegar al otro camino. O sea, tampoco se trata de evitar la lógica formal, como lo que ocurre acá. Aquí lo que están viendo lo que se exige para los ingresantes de la carrera de filosofía de San Marcos. Como si ustedes revisan el apartado de lógica, lo han convertido en teoría de la argumentación. Ya no hablan del modus ponens o el valiosísimo modus tollens, ¿no? Para Popper, ¿no? Y, por ejemplo, la falacia de afirmación del consecuente, ¿no? Que es muy cara a los neopositivistas, ¿no? Esto simplemente lo obvian, no lo consideran, qué sé yo, rentable, no sé cuál es la razón o la excusa para sacarlo, pero claro, se olvidan de que la lógica proposicional, la lógica de primer grado, la silogística aristotélica, en realidad son muy valiosas porque desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto. Por supuesto, cuando son explicadas de la forma adecuada. Entonces, ¿qué sucede? La lógica, pues, es también, y esta es una de las partes de nuestra exposición, es una manera de estar en el mundo. Cuando se convierte en puro academicismo o acto teorético sin más, la lógica pierde su vertiente socialmente comprometida. La lógica debe ocupar el espacio público, debería. Como por ejemplo con este evento están haciendo ese titánico esfuerzo, ¿no? Y yo los aplaudo desde luego, ¿no? Ya quisiera tener muchos simpatizantes que me ayuden a hacer eventos de esta raigambre. Prisionera de las instituciones académicas, la lógica se ha reducido en gran medida a un diálogo entre lógicos y vive un régimen endogámico e incestuoso, en el que solo un lógico académicamente preparado puede tener interés en los papers de otro. Los papers de los lógicos no llegan más que sino a otros lógicos. Escriben entre lógicos y se olvidan del retorno social. Debemos recordar pues que de la misma manera en que un cocinero no cocina necesariamente solo para otros cocineros, el lógico no debe producir lógica solo para otros lógicos. La lógica debe recuperar el interés social. Este interés social que, por ejemplo, plantea Francisco Miró Quesada Cantuarias, cuando él afirma que la lógica surgió, entre muchas razones, para combatir al mago de la tribu, que daba razones absurdas de su poder, o para combatir también al salvaje, que simplemente te quería imponer por la fuerza su razón. La lógica nace como una forma de pensamiento en el cual solamente a través del uso de tu razón es posible comprender algunos aspectos del mundo, sin depender de la magia o sin depender pues del músculo, el uso de la razón. Eso está en Iniciación Lógica, en un texto de Francisco Miró Quesada. Pero volviendo al punto de lo disciplinar, ¿no? Porque el título de este trabajo es precisamente las bases para una lógica o para la lógica transdisciplinaria. Hay que distinguir lo multidisciplinar de lo interdisciplinar, ¿sí? La investigación multidisciplinaria aborda un objeto de estudio, pero por medio de otras disciplinas. Aquí está el ejemplo, ¿no? Estos son textos del libro de García Zárate, mi profesor muy querido. ¿Qué se plantea acá? Por ejemplo, un templo precolombino se puede estudiar por arqueología, historia del arte, arquitectura, geología, teología, ¿no? Eso es multidisciplinar. Y lo otro es lo interdisciplinar. Cuando ocurre una transferencia de los métodos de una disciplina, se aplican a otra disciplina. Por ejemplo, que es el caso del tratamiento de cáncer con radiación. Esto es la aplicación de la física radioactiva, de la física cuántica o de la microfísica, si quieren,
al ámbito de la salud, ¿entienden? Esa es la interdisciplinariedad. También cuando existen cruces de disciplinas, por ejemplo, la paleopatología, que es el estudio de qué, de las enfermedades antiguas, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, ¿qué cosa es lo transdisciplinario? Aquí podemos ver un poco, ¿no? El transdisciplinario tiene un nivel superior de integración. Es una actividad que transgrede límites disciplinarios mediante la integración y síntesis del contenido, teoría de varias disciplinas hacia la producción de nuevos conocimientos. La lógica es disciplinar, es multidisciplinar, es interdisciplinar. Eso es un tema muy interesante en realidad, es un tema muy interesante. La lógica de hecho sí, la lógica de hecho sí tiene conexiones con otras disciplinas, por mencionar la lógica cuántica, que se vincula con la física, o también obviamente esto de la inteligencia artificial, también allí hay lógica. O también, por ejemplo, cuando se habla de la matemática intuicionista, ¿no? Ahí también hay lógica. O en la filosofía, evidentemente, cuando se razona sobre ciertos planteamientos como el dilema del tranvía o el dilema del prisionero, también se usa la lógica. En ética se comprenden dilemas éticos, la lógica se aplica en derecho cuando se habla de lógica deóntica, se aplica a la ingeniería también, sobre todo de sistemas, cuando se habla de lógica difusa, a la medicina, cuando de nuevo, se tratan dilemas pero bioéticos, y hasta en el ámbito empresarial, cuando se trata de ver hasta qué punto una decisión empresarial acarrea o no cuestiones éticas. Entonces, de hecho que sí, la lógica se vincula con otras disciplinas. Pero el tema de lo trans, ¿cómo entenderlo? Lo transdisciplinario. Aquí, pues, en la imagen, como pueden observar, está Basarab Nicolescu, que es uno de los que representa el pensamiento transdisciplinario. El enfoque transdisciplinar del conocimiento permite comprender la realidad y al hombre que forma parte de esta de un modo distinto. La investigación transdisciplinaria se ocupa de la dinámica generada a partir de la acción de varios niveles de realidad. Es decir, en este sentido, la transdisciplinariedad tiene el objetivo de comprender el mundo actual. Busca unidad e integración. La transdisciplinariedad, al comprender el mundo que somos y del que formamos parte, busca que este mundo no sea algo separado del hombre. Y aquí un poco está el desafío. Estudiar el mundo, pero no como si fuera un objeto ajeno a mí. La concepción transdisciplinaria del saber científico tiene un objetivo más grande. Permitir el diálogo entre la ciencia y la espiritualidad. Y esto es muy importante porque el mundo necesita de un conocimiento que no se base únicamente en la eficacia por la eficacia misma. Pues hay que romper con todo ese modelo racionalista, ¿no? Que separó, ¿no? Con Descartes lo que es el ego, ¿no? El ego, el yo del mundo, de la res, ¿no? La res extensa y la res pensante son diferentes, ¿no? Esto implica la separación entre la cultura científica y la cultura humanística, ¿sí? Entonces allí es la crítica que se hace a esta forma de pensar y justamente por eso nos vamos a apoyar en este enfoque llamado transdisciplinario. Por supuesto que desde ya en lógica existen tanto entusiastas como apáticos, al menos con respecto al tema de la lógica. Los que plantean, por ejemplo, aprender más lógica, lógica modal, lógicas no clásicas, lógicas de los filósofos, programas de lógica, informática, y por ejemplo, ¿no? Incluso la lógica argumentativa. Y claro, también hay otros que simplemente rechazan la lógica o se quejan de la lógica porque pues consideran de que ¿no? encapsula sus pensamientos, los limita, no permite ser libre. Eso es uno de los ataques que se suele hacer a la lógica. Pero nada más alejado
de la verdad. Miro Quesada plantea en esta cita justamente, en su texto Lógica, que lo tengo acá está ese textito de lógica, hermoso texto de lógica, porque no sé si ustedes lo saben, pero Miro Quesada enseñaba en los colegios, ¿no? Que era justamente una de las cosas que se ha perdido, ¿no? La universidad y su conexión con los colegios, que era una forma de vincularse a la sociedad, ¿sí? Pero estar ahí enseñando, no simplemente en un afán burocrático, ¿no? Enseñar dentro, al menos una temporada, ¿no? Bueno, ¿qué dice Miro Quesada? Básicamente plantea esto: la lógica es un instrumento indispensable del conocimiento humano, no solo porque gracias a ella podemos alcanzar una gran cantidad de verdades, sino además porque las relaciones lógicas entre las proposiciones, el sistema de las formas lógicas, constituye la estructura básica de todo conocimiento. Esto es válido en especial para los tipos superiores de conocimiento, el científico y el filosófico, pero también para el saber espontáneo. O sea, no hay que dejar de lado que el saber espontáneo no sea lógico o no merezca recibir estudio lógico, ¿no? Ya que esto solo puede alcanzar objetividad usando y respetando las leyes lógicas. Ahora, por ejemplo, mostrando esta crítica, ¿no?, a este tipo de evaluaciones, ¿no?, que en mi opinión tergiversan lo que es la lógica y la forcejean, ¿no? Vean este ejercicio, ¿no?, que es de la Universidad de Trujillo, para un examen de admisión. Y miren lo artificial que es, lo abstruso que es, lo totalmente desconectado de la realidad que está, ¿no? 24. Solo si la ONU consigue la paz mundial, entonces los países árabes vivirán en paz. Habría comercio internacional. Sin embargo, ya que es falso que se tenga comercio internacional, incluso es absurdo que los países árabes vivan en paz, es un hecho que habría comercio internacional, excepto que la ONU no consigue la paz mundial. Y ahí te piden que deduzcas, ¿no?, ¿qué se infiere equivalentemente, ¿no? Es una pregunta bastante forzada. Yo sé que es para ejercitar, ¿no?, un poco los matices de los conectores, ¿no? Pero llegar a este punto me parece que da el mensaje equivocado. Entonces, ¿cómo comprender la lógica en primer lugar? Es un debate también muy fuerte. Algunos lo ven como parte de las matemáticas, en tanto sistema axiomático, y otros como parte de las humanidades, en tanto disciplina filosófica. Esto lo planteo en un texto que se llama Lógica, ensayo apologético, ¿sí? Ensayo apologético está disponible en internet. En este sentido se considera pues que la lógica analiza los razonamientos bajo consideraciones formales o bajo consideraciones que tienen que ver con el contenido de argumentos. Por este motivo se ha dividido a la lógica en dos: lógica formal y lógica no formal. Seguramente esta lista que ven acá, sobre todo amén de los otakus, que les gustan mucho sus waifus, aquí ven, ¿no?, un montón de símbolos, ¿verdad? De lógica, obviamente, de lógica. Entonces, ¿qué se busca acá? Bueno, recordar lo que es la lógica, pues, formal, ¿no? Algunos piensan que la lógica formal es la lógica, pues, más elegante, la que merece llamarse lógica, ¿no? Y claro, desdeñan a la lógica, pues, argumentativa o no formal, ¿no? Es la lógica, pues, para los que no entienden las cosas abstractas. Se jactan, ¿no? Se jactan. Chávez dice, por ejemplo, que la lógica es más perfecta cuando más se matematiza. O sea, ya está asumiendo que la lógica no formal es imperfecta, por ejemplo, ¿no? No podemos al menos deducir eso. Y por otro lado está Perelman y compañía, que justamente denuncian este maltrato. Es decir, muchos lógicos creen que la lógica solo es matemática, pero eso por supuesto no es cierto. Él habla de lógica vinculada al estudio del lenguaje natural. Aquí nos podemos ubicar en una contraposición, ¿no? Primer Wittgenstein, si quieren, lógica formal, ¿no? Y segundo Wittgenstein ya está vinculado al uso del lenguaje, y por ahí podría entrar este concepto de lógica no formal, que estudia la argumentación, las falacias, las paradojas, por ejemplo, también las definiciones y el uso del pensamiento
crítico. Se vincula pues con las humanidades. Sí, efectivamente hay una división tajante de lógica formal y lógica no formal, y esta es una de las cosas que vengo yo a cuestionar. ¿Sí? Aquí incluso puedo usar de forma bastante maliciosa, por cierto, la propuesta, el marco teórico de Derrida, ¿no? Curiosamente, Derrida, un filósofo continental, bastante, digamos, poco generoso con este tipo de debates acerca de la lógica, ¿no? Pero la dicotomía, como decía Derrida, las dicotomías generan siempre jerarquías. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Las personas que creen que la lógica solamente son símbolos, ¿no? Y otros, pues, que están ahí, pues, en las antípodas, que están ahí en la periferia, para decirlo en un lenguaje sociológico, bueno, pues que un poco hacen la lucha por la lógica no formal, ¿no? Pero claro, al hacer esto, pues se involucran más con el derecho y con las humanidades, ¿no? O sea, se alejan, pues, del saber reconocido como útil, que es el saber científico, ¿no? Porque acercarse a las humanidades es acercarse a lo poco útil, ¿no es cierto? Y bueno, entonces arrastra todo ese conjunto de conocimientos. Cuando hablo de lógica formal, por supuesto que incluye a las lógicas no clásicas, que se dividen a su vez en divergentes y extendidas, si es que no me equivoco, aplicando pues algún criterio que utilizó el profesor Raimundo Morado, que creo que está por acá, ¿ya? Sí, es una división muy, muy buena. A mí claro, que también Susan Hack, ¿no? También, por supuesto, también utiliza. Eh, eh, y también Gladys Palau también, ¿no? En fin, entonces sí, comprendemos a la lógica formal como clásica y también como no clásica. Nosotros queremos dar, digamos, un manifiesto. La lógica es una, ¿sí? ¿No? Esta división formal, no formal, es engañosa. Aparte de engañosa, inconveniente, por estas jerarquías que nos impiden ver el panorama entero. Entonces, yo pienso y sugiero pensar a la lógica como buscándole una unidad. Por ejemplo, ¿no? Para entender esta unidad hace falta comprender algunos ámbitos de la filosofía, ¿no? En realidad sí, filosofía del lenguaje, por ejemplo, ¿no? O sea, los que no han estudiado filosofía del lenguaje no podrán entender cómo así, ¿no? Uno quiere encontrarle unidad a todo esto, ¿no? Sí, claro, la filosofía del lenguaje, pues por ejemplo, lo que hace Russell, pero también lo que hace, por ejemplo, Paul Grice también, o sea, no solamente los formales, también los no formales, por supuesto, y me da pues obviamente la sensación de que esto va a cambiar más adelante, que como que estuviéramos a punto de un cambio de paradigma, vamos a llamarlo en el lenguaje cuniano, porque obviamente la población, ¿no? Va a reclamar lógica, ¿no? Pero no esa lógica que nos quieren imponer, ¿no? Entonces, tendrá que pasar, ¿no? Si ahora no comprenden un grupo de personas la importancia de asumir esta unidad, las diferencias paradigmáticas serán evidentes, ¿no? Y por criterios de edad simplemente serán dejados de lado. Y los jóvenes, como decía en mi país, González Prada, pues los jóvenes a la obra, ¿no? Los viejos a la tumba. Eso decía Manuel González Prada. Les digo esto, por ejemplo, porque yo escribí una tesis, mi tesis doctoral, justamente sobre la paradoja de Curry. Y fui bastante rechazado, ¿no? por mi propia comunidad, ¿no? O sea, la universidad. Y no conseguí asesor, imagínense, ¿no? No conseguí asesor porque decían que mi trabajo, ¿qué cosa era? Estudiar la paradoja de Curry, pero con herramientas no formales, como la pragmática. Y eso les parecía pues chocante, absurdo. Eso no puede ser. Estás mezclando papas con camotes. Por favor, retoma el camino. Eres la oveja negra de la universidad. Sí. Me dijeron que mi tesis era espuria, así como esos términos, ¿no? Espuria. Todavía recuerdo ese momento, ¿no?
A veces los profesores son muy duros, ¿no? Y no tienen pues el sentimiento, ¿no? De que cuando califican un trabajo de un alumno, pues están dando un calificativo fuerte, ¿no? Espuria, hasta ahora me acuerdo la palabra, ¿no? El significado es peor todavía, que la palabra es una fea. Entonces, lo mismo, revistas indexadas, mandé mi trabajo, y no fue, tampoco, ¿no? Las varias revistas de estas que hay. ¿Por qué? Porque son pues gente reunida alrededor de un solo paradigma, que creen que solamente se puede ver la lógica así, ¿sí? Claro, he recibido esa marginación. Entonces, son revistas pues del establishment, ¿no? Yo las considero, obviamente en un scopus muy alto, que uno quisiera pues publicar por las demandas que hay en la universidad, pero bueno, ya llegará el momento, digo yo, son diferencias paradigmáticas, hay que esperar, darle tiempo al tiempo, ¿no? Como decía Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel, el mexicano, ¿no? El tiempo es un cruel amigo, ya pues. Entonces, esto es lo que estoy entonces impulsando, la comprensión de la unidad, de la lógica, y por supuesto, la consideración de otros aspectos que a lo mejor justamente por este motivo algunos piensan con pinzas esta propuesta, ¿no? Acá hay mística. Cuando alguien, por ejemplo, argumenta de que los opuestos, ¿no? Son uno, ¿no? Lo frío y lo caliente son uno, mi amigo y mi enemigo somos uno. Hay mística acá, en realidad. Bertrand Russell, que justamente escribe un libro llamado Mística y Lógica, o Misticismo y Lógica, léalo, es un texto de historia de la filosofía antigua y moderna, pero que habla de temas justamente donde se puede involucrar la mística, ¿no? No confundir con la mística en Wittgenstein, es otro. Básicamente plantea que los místicos piensan esto. Por ejemplo, creen que hay una especie de lucidez a priori frente al conocimiento de orden discursivo, elaborado. Hay una iluminación de los místicos. Segundo, que todo está unido, hay una unidad, y rechazan, por supuesto, la oposición. Y yo con esto me quedo, ¿no? Justamente con esta segunda característica. Bueno, si es por esto que se puede decir que acá hay cierto misticismo, bueno, sí, pues, ¿no? En cierto grado, ¿no? Claro, en cierto grado, ¿no? Sin embargo, también, si es que admitimos misticismo, también admitimos, por supuesto, en tanto transdisciplinarios, como lo hemos dicho, la transdisciplinariedad también busca la unidad de la ciencia, ¿con qué? Con la espiritualidad. Que es del tema que a veces se olvida mucha gente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas que hoy día han expuesto, han hablado sobre la guerra, o han dado un manifiesto, o han luchado por alguna causa? Y el primero que lo haga de repente será señalado, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con la lógica? ¿Y qué tiene que ver, ¿no? Seguramente, ¿no? Por los grandes señorones, ¿no? Los que se creen dueños del conocimiento lógico. Sí, pero ¿y eso acaso no hace falta en el mundo? Digo yo. No hace falta esa demostración de soy humano, hago lógica, pero sí soy humano, soy de carne. También tengo este tipo de momentos. Por un lado, la espiritualidad pues se asocia con vivencias internas, creencias de lo que está más allá de lo material. Pero por otro lado, la lógica usa el razonamiento para mayor comprensión. Si la lógica es una herramienta que se usa para comprender y guiarnos en este mundo tangible, la espiritualidad sería un tema consistente en buscar el sentido de lo real, con mayor profundidad y con menos limitaciones. O sea, aquí la idea es usar la lógica para que nuestra vida tenga más sentido, para no tolerar y soportar esta psicosis, ¿no? De cosas separadas, ¿no? De islotes, de aislacionismos, ¿sí? De discursos academicistas exagerados y desfasados del interés mundial, me parece. En ese sentido, la lógica podría ser usada para entender las experiencias espirituales, para buscar coherencia en las creencias espirituales. Se hace posible, pues, darle un significado más profundo, relevante y significativo, tanto a la educación
como a la comprensión del mundo, porque aquí también cuando hablamos de lógica hablamos de educación. Por cierto, este es un ámbito donde se vincula, se habla de la didáctica de la lógica, ¿verdad? En este evento, algo que también celebro bastante, porque sin didáctica, enseñar lógica es repetir, ¿no?, patrones que aburren al estudiante, ¿no? Muy importante es la lógica y al mismo tiempo la educación. Repito, por ese motivo, nuestros grandes filósofos como Miro Quesada Cantuarias o como Salazar Bondi bajaban al llano, iban a las escuelas a dictarles a los alumnos, no a dictarles a los profesores, ¿ya?, sino a los alumnos, ¿sí? Que es hoy día mucho de lo que se ha perdido por el ámbito de la supuesta especialización, ¿no? Yo recuerdo, hay profesores de posgrado, porque son de posgrado, ya no pisan un pregrado, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso, no? No, yo que voy a dictar pregrado, yo soy de posgrado. Para mí que estudien 10 años y recién me van a ver a mí. Yo he conocido ese tipo de argumentos, ¿eh? He conocido, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, a eso va esto, ¿no? De, pues, retornarle la humanidad a la lógica, entender también su sentido educativo para mejorar la comprensión del mundo, para apreciar la vida, para apreciar el conocimiento desde un ámbito más amplio. Por eso la lógica entendida de modo integral puede ayudar a tener un pensamiento holístico, creativo, que supera las fórmulas y los parámetros reduccionistas. Por eso, pues, la intención es darle un aire espiritual. Un aire espiritual, sí, acá seguramente habrán algunos con su casco positivista, ¿no?, o neopositivista, que espiritual, es metafísico, seguramente, no lo sé, tal vez estoy ironizando demasiado. Intentan darle un aire espiritual a los estudios actuales para que estos no se dejen arrastrar por un paradigma tecnocrático, que todo lo mide por logros, por resultados, por eficacia. Le damos 5 minutos para que pueda ir cerrando su participación. Ya. Acoto, sin embargo, de que solamente han pasado 40 minutos. Está bien, ¿ya? A mí me dijeron que era 60 minutos, pero luego. Entonces, para simplemente adelantar las posiciones, nosotros pues queremos ofrecer una perspectiva de lógica transdisciplinaria. Ahora bien, ¿qué sucede? De que, por ejemplo, acá, según la carta a la transdisciplinariedad, cada nivel tiene una lógica distinta, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que toda la lógica sea solamente una. Claro, ahí está, por eso decía, yo reconozco la validez de la distinción entre lógicas clásicas y no clásicas, y reconozco también su aplicabilidad. Lo que digo es que no se pretenda separar y al mismo tiempo desdeñar, aplicar jerarquías falsas. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué diríamos de Aristóteles? ¿Fue un lógico formal o no formal? Ambos, ¿sí o no? ¿Qué diríamos de Frege? Lo mismo, en sus fundamentos de aritmética, en los ensayos de semántica, o Wittgenstein, en el Tractatus y las investigaciones filosóficas. Tanto en esos ámbitos, por supuesto que sí. Entonces, son tanto formales como no formales. Miro Quesada ya lo dijo. Esto lo estoy sacando del texto Iniciación Lógica. Permítame leerlo. Tal y como funciona en la práctica, el pensamiento tiene siempre una finalidad. Pensamos, reflexionamos, discurrimos, buscamos razones y sacamos conclusiones para lograr determinados objetivos en una circunstancia dada. Hay pues así una estrecha relación entre el pensamiento y la situación en que vive el sujeto pensante. La situación vital. Eso es lo interesante. Y es preciso tener en cuenta esto, porque en gran parte la corrección y la eficacia de nuestro pensamiento dependen de su adecuación a la situación vivida. Las leyes lógicas son universalmente válidas. Tienen una validez sin excepción, pero ellas nos dan solamente una pauta, un cuadro abstracto, dentro del cual el sujeto en cada uno de sus actos de pensar pone un contenido singular de ideas, relaciones, enjuiciamientos y opiniones. Y todo esto procede en gran parte de sus actitudes, conocimientos, intereses, finalidades, al mismo tiempo de la circunstancia social, histórica y física en la cual está actuando.
La corrección del conocimiento supone así, por un lado, el respeto a estas relaciones lógicas universales, pero también, por otro lado, la consideración de elementos personales y situacionales que operan en el uso del pensamiento. Miro Quesada, año 68, en este hermoso texto, ya está planteando, en mi opinión, las bases de la lógica transdisciplinaria. No solamente las reglas lógicas, sino también la situación vital, que es la que le da sentido al pensamiento. Y como ya se me está, pues, digamos, forzando a acabar, y yo, bueno, acepto las leyes, soy respetuoso, acepto las leyes, en ese ámbito también, pues, somos muy lógicos. Quisiera, por ejemplo, creo que con este ejemplo es suficiente. En realidad yo iba a discutir 3 ejemplos ya. El primero era el contrario sensu. El segundo tiene que ver con un análisis de la frase, si todo es X, nada es X. Y finalmente con el análisis de la paradoja de Curry, ¿sí? Pero creo que con esto es suficiente. Este asunto del contrario sensu, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice el contrario sensu? Un ejemplo. Si Pedro es mayor de edad, P, entonces Pedro es ciudadano. Si es mayor de edad, es ciudadano. ¿Qué implica esto? De que si no es mayor de edad, entonces no es ciudadano. Lo cual suena muy lógico y justamente es la aplicación directa del contrario sensu. Sin embargo, tú haces la tabla de verdad como aquí lo ven, ¿y qué sale? Justamente una falacia. Y es aquí donde la lógica formal se revela como una limitante, porque no te dice todo lo que hay detrás. Y aquí, por ejemplo, Miro Quesada aquí también recibe mi crítica. Él dijo que lo que había que hacer en este caso era cambiar los condicionales por bicondicionales, ¿no? Él decía eso, ¿no? O sea, si aquí, digamos, se habla de un P si solo si Q, esto va a implicar no P si solo si no Q, ¿no? Más o menos así arreglaba el asunto Miro Quesada, pero era seguirle dando oportunidad a la lógica formal, ¿sí? Cuando aquí lo que claramente vemos es que en otro ámbito, como el ámbito del derecho, la situación de la lógica cambia. Y lo que parecía válido en el ámbito abstracto, en el ámbito concreto, se vuelve correcto, aceptable, probable, digamos, hasta cierto punto. Entonces, para sacar una conclusión transdisciplinaria, una enseñanza social de esto, ¿qué podemos afirmar? De que el contrario sensu nos enseña que es válido y aceptable en ámbitos donde el ser humano ha regulado algo. Por ejemplo, ¿no? en temas de las leyes, ¿sí? Pero en ámbitos, digamos, naturales, que dependen más que todo del ámbito de la naturaleza, donde el ser humano no ha metido su mano, situaciones puras, digamos, algo así como, vamos a mencionar un ejemplo, pues el clima, digamos, ¿no? El clima. Entonces allí podría seguir valiendo las reglas lógicas que se tuercen cuando el ser humano interviene y construye una realidad, por ejemplo, que determina castigos y sanciones, ¿no? Entonces, al inventar sus conceptos, cambia la lógica y da otro mensaje para el análisis. Es justamente lo que estoy intentando mencionar con esta lógica transdisciplinaria. Extraer enseñanzas sociales a partir de análisis lógicos elaborados a expresiones del lenguaje natural para poder darle un sentido a estos conocimientos. Quisiera terminar, si me permiten, por favor, los jueces, solamente con este ámbito, con este asunto. ¿Qué falta? ¿Qué falta para constituir una lógica transdisciplinaria? ¿Qué falta? Bueno, para poder llevar a cabo la tarea de fundar una lógica transdisciplinaria, aparte de lo que he mencionado, hace falta esto, ¿no? Integración de saberes, por ejemplo. Colaboración entre muchas disciplinas, que hemos visto que sí hay. Contextualizar. Poner ejemplos vinculados con el entorno, las circunstancias, el día a día, la cotidianidad. Un desarrollo de un marco conceptual, de categorías que atraviesen varias disciplinas. Eso también hace mucha falta para hablar de una transdisciplinaridad per se. Pensamiento sistémico que enseña a ver los elementos, pero también el grupo. Y para terminar, ética
y valores. Esto es lo que se deja de lado a veces, ¿no? Como si fuera un discurso fuera de la lógica. El enfoque práctico del conocimiento, también entender que este conocimiento debe llevar de la mano una educación, y esta educación debe aprovechar todas las disciplinas, pero sobre todo fomentar la espiritualidad en los que aprenden, y también pues buscar la comunicación clara y adaptarse continuamente al cambio. ¿Sí? 42 minutos me ha marcado acá mi reloj, pero yo respeto las leyes de la reunión. Gracias por su amable atención. Gracias, doctor Rafael Félix Mora, por compartir esta experiencia con todos nosotros. No sé si habrá alguna pregunta por parte del público. Así, sobre todo, hemos tomado estos últimos 18 minutos para preguntas por parte del auditorio o de las personas que nos siguen en Zoom para justamente tener el equilibrio en la exposición. Entonces, sí tenemos una pregunta aquí en el auditorio. Pues creo que nada más hay un micrófono ya, entonces te lo paso de este lado. Buenas noches, doctor Félix. Me pareció muy interesante su propuesta y tengo una duda. ¿Qué entiende usted por pragmática? ¿O qué quiere decir cuando hizo o abordó la paradoja de Curry con bases pragmáticas? Eso sería mi pregunta. Sí, gracias porque la pregunta... bueno, ¿puedo responder o primero reúnen preguntas? No sé. Si me escucha, sí, puede responder directamente a la pregunta, profesor. Miren, la historia de la paradoja de Curry, tal y como me ha pasado a mí, ha sido muy interesante porque es una enseñanza de cómo el sistema intenta aplacarte, aplastarte, someterte, reducirte, y cómo que si tú profundizas más, metes más esfuerzo, le puedes dar la oposición. Como te decía, mi tesis era sobre la paradoja de Curry y fue rechazada, fue aplastada la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cómo te doctoraste? ¿No? Es que justamente este trabajo fue presentado a un concurso que se llama el concurso de Premio Nacional Francisco Miro Quesada Cantuarias, y ganó. Sí, ganó, ¿no? Fue bueno en Perú, luego se hizo concurso a nivel mundial. Ustedes recuerdan, ¿no? La asociación LUA, creo que se llama LUA, que publica su libro Lógica Universalis, ahí también publiqué el artículo. Básicamente, ¿qué hago yo, no? La paradoja de Curry plantea esto, ¿no? Si lo que digo es cierto, entonces B. B es cualquier cosa. Lo que se te ocurra, así, cualquier locura o cualquier cosa inocua, no inofensiva. En realidad, cualquier cosa. Si tengo la razón o si estoy en lo correcto, entonces B. Analizando eso, por ejemplo, con la pragmática de Paul Grice, ¿sí? Aplicando lo que se llama la implicación conversacional y las máximas conversacionales, se pudo determinar de que esta frase, digamos, lo que hace es meter más información de lo necesario. O sea, no es necesario que tú digas esto, ¿no? Si estoy en la razón, ¿no? Claro, ¿no? Simplemente di lo que piensas, ¿no? Si estoy en lo correcto, Universitario va a ganar, ¿no? El próximo presidente de Estados Unidos va a ser Trump. No, mejor di solamente eso, ¿no? El próximo presidente de Estados Unidos va a ser Trump. Pero ¿por qué dices si estoy en lo correcto entonces? Por énfasis, por ponerle énfasis, ¿no? Justamente este énfasis desaparece si tú aplicas el análisis deflacionista de Ramsey. Ustedes recuerdan que para Ramsey es lo mismo decir, es verdad que todos los gatos son negros, que decir, todos los gatos son negros. Ya, análogamente, es lo mismo decir, si estoy en lo correcto, Donald Trump va a ser presidente de Estados Unidos, es lo mismo que decir, Donald Trump va a ser presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Y con eso simplemente la desinflamos, vemos que no hay un análisis, un problema, digamos, relevante, pero claro, digamos, reduciéndolo a ese ámbito, y claro, obviamente solicitando premisas un tanto metafísicas, ¿no? De asumir esta unidad, ¿no? De la lógica formal y la no formal, que es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno le resulta, ¿no? Publicar artículos en lógica formal y ve que tiene relativo éxito, no, es difícil salirse de ese paradigma en realidad, ¿no? Pero bueno, yo digo que con
con esfuerzo y buena fe, los lógicos transdisciplinarios del mundo podemos mantener la unidad y oponernos a estos reduccionismos. Muy amable por su pregunta. Muchas gracias. Ahora vamos a tener una pregunta por parte de el profesor Raimundo Morado, que está aquí con nosotros en Zoom. Adelante, Raimundo. Nos hiciste una pregunta al empezar tu plática, entre las muchas cosas que nos has dado para pensar, y era si habíamos aprendido algo que pudiéramos aplicar a nuestra vida, las pláticas que hemos oído hoy. Y hay una que creo puede tener algo que ver con lo que tú nos estás proponiendo. Fue la plática de la maestra Irma Fuenlabrada, que decía, tú les puedes dar a los alumnos los mecanismos, las operaciones, por ejemplo, las tablas de verdad que tú mencionaste, pero van a aprender realmente cuando les das problemas que se resuelvan si ellos se dan cuenta de cómo utilizar ese material que les habías enseñado. Entonces es cuando realmente fructifica el esfuerzo. Y me gustó mucho los ejemplos que ella dio. Me pregunto si eso puede ayudar a tu proyecto de esta unidad, porque muchas veces efectivamente nos quedamos nada más en la parte preparatoria, de que aprendan a hacer las tablas de verdad y ya no nos da tiempo de aplicarla, de usarla, porque la gente necesita que les ayude en su vida cotidiana, en su vida diaria, que creo que es parte de tu proyecto, de que no vivamos separados, por un lado la academia, por otro lado la gente, y aunque los oncólogos escriban cosas que solamente otros oncólogos leen, a final de cuentas es para ayudar a que cualquier persona pueda vivir mejor, sean oncólogos o no. Igual, está bien que los lógicos escriban para otros lógicos, cosas especializadas, pero si puede aprovecharse para la gente de la calle, de todos los días, sería un desperdicio el que no tuviéramos, creo que ese tipo de unidad que tú estás persiguiendo. Pero podríamos, a tu parecer, aplicar técnicas como la de la profesora Fuenlabrada para ayudar, para que una vez que les enseñamos, y eso son un par de días, un par de tablas de verdad, antes de avanzar a otras cosas, retarlos a manejar con problemas de la vida cotidiana, que son problemas de combinaciones, de poder tener toda una combinatoria y darnos cuenta de que están todos los que son y son todos los que están. Y esas técnicas que realmente fructifiquen para resolver problemas, y no me importa si lo pongo en lógica formal o lógica informal, si lo pongo con símbolos o con palabras de lenguaje natural, sino que pueda verse esa interrelación, ese discurrir de un dominio al otro. Entonces, es una pequeña cosita, pero pensando en lo que tú nos propusiste, me surge la duda, dice, esto ayudaría como una pequeña contribución a tu proyecto más ambicioso de que no nos quedemos divorciados, por ejemplo, entre la teoría y la aplicación de la lógica. ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Puede servir algo como esto? Gracias, estimado Raimundo Morado. Me alegra verlo acá en vivo. Yo leí su texto ¿Para qué sirve la lógica? Muy iluminador. O a quién le sirve la lógica, ¿no? Y también otros textos, curiosamente, estos eventos sirven, ¿no? Para reunir voluntades, por supuesto, y sumar esfuerzos. Efectivamente, ¿no? Acá hay, de parte de la profesora Irma, el interés, por ejemplo, de enseñar un tema, pero que también tenga cierta aplicabilidad, ¿verdad? Hay otro artículo que hemos escrito en la universidad, yo estoy de la Villarreal, que se llama Los fundamentos de la educación y
las paradojas, ¿no? Y las paradojas, ¿sí? Justamente aquí de nuevo aplico este tema de que en lógica se enseñan las paradojas, la paradoja del mentiroso, por ejemplo, pero que es muy interesante y que es muy valiosa y que es muy, muy escurridiza, pero se la entregas a un alumno y un poco te mira pues como que diciendo, ok, ¿y no? ¿Qué hago con esto? ¿No? Y bueno, tú le explicas, pero Tarski lo resolvió con metalenguaje y bueno, profe, like, ¿no? Compartir, está bien, pero no sé, ¿qué hago con eso? Justamente es en ese trabajo donde elaboro esta crítica a las paradojas que se enseñan, digamos, en ámbitos de lógica y que un poco descuidan otras paradojas, por ejemplo, del ámbito de la ética, que a veces reciben el nombre de dilemas. Yo no entiendo por qué lo intentan reducir como si fuera pues mero dilema a algo. Hay un libro que seguramente pues conocen, ¿no? De Michael Clark, Paradojas de la A a la Z, me parece que se llama. Ahí hay un repertorio amplio de paradojas, ¿sí? Del cual saqué algunas, que se vinculan al ámbito práctico, ¿sí? Y que tú con esas paradojas al niño le enseñas a pensar, le cuestionas, ¿no? Una paradoja de estas, recuerdo que también la evalúa Thomas Nagel, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la fortuna, ¿no es cierto? La fortuna y la ética, la paradoja de la fortuna y la ética. Por lo general, decimos que hay que aprender a ética, hay que ser buenos, hay que obedecer las normas, pero también mucho de lo que podemos llamar calificativos o digamos de lo que podemos llamar etiquetas, nace de eventos fortuitos que no controlamos, ¿no? La fortuna. Por ejemplo, vemos una persona que, digamos, llega a un lugar y se queda dormido. Y por ese evento recibe el nombre de dormilón, ¿no? El dormilón, ¿no? Y lo comparten en redes sociales, la gente se ríe, mira el dormilón, se durmió en el evento del SILA, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, pero el tipo simplemente llegó muy cansado, ¿no? Después de todo un trayecto para por fin llegar a este evento tan maravilloso, ocupado un asiento, y le ganó el sueño, pero lamentablemente. No dependió de él, ¿sí? O sea, hay circunstancias que escapan del cálculo, por más que uno sea bien intencionado. Un ejemplo que ponen, o que en este caso planteo, es el de un lanzador de cuchillos, ¿no? Está lanzando cuchillos, él ha tapado todo, está en su sótano, donde siempre practica, tirando cuchillos, porque es un tirador de cuchillos de circo, y pues los niños son impredecibles. Entra un niño corriendo, y el tipo lanza su cuchillo, pero ya muy tarde, porque el niño está corriendo, y para suerte de él, no lo toca el niño, llega a la pared, pero el niño se va corriendo, y así como vino se fue. Este hombre es malo, pero si le hubiera dado al niño con el cuchillo, sí sería malo. Sería irresponsable, ¿no? Habría que hacerle calificativos. Entonces se le plantea al joven la pregunta, si al final todo depende de la suerte o de la fortuna, entonces ¿para qué esforzarse en ser buenos? ¿Para qué estudiar ética? ¿Por qué? Y ahí te comienzan todos a querer levantar la mano, a decir, no, pero yo pienso que sí vale la pena ser bueno, ¿no? Pero todo depende de la suerte. Al final, en este mundo, ¿qué valora más? ¿Ser bueno o parecer bueno? Si no, mira tanto político. Parecen buenos, ¿no? Pero luego cuando llegan al poder se olvidan de uno, que es lo más obvio, ¿no? Efectivamente, estimado, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, yo he visto que utilizan la paradoja de Monty Hall, para enseñar conceptos de probabilidad. Hermoso. Eso lo he visto en un trabajo en Venezuela, me parece, ¿no? Ahí está el paper circulando por internet, ¿no? La utilización de la paradoja de Monty Hall para enseñar conceptos de probabilidades. Genial, claro, esa es la idea, esa es la cuestión, ¿no? Pero aún no hay una potencia aplicada a esto, ¿no? Todavía no hay. Ahora bien, para terminar y agradecerle su grandiosa propuesta y también la oportunidad de conversar con usted. Efectivamente, ¿no? Los oncólogos, por supuesto, que escriben a otros oncólogos, terminan ayudando a la gente, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, bueno, la cuestión de escribirle a la gente y escribirle a
al establishment, pasa por unos asuntos, digamos, de orden sociológico, ¿no? Donde simplemente pues se escribe al oncólogo porque hay que escribirle, ¿sí? Por los números de la universidad, ¿no? Porque hay que ponerlo en tal nivel, en tal Q, en Scopus 1, Scopus 2, ¿sí? Y si usted se percata, ya la gente, cuando ve el Q, ve el Scopus, se olvida del pueblo, ¿no? No, ¿qué pueblo? El Scopus, escribe a 1000 oncólogos, ¿sí? Entonces, esto se distorsiona, ¿no? Entonces, una crítica al orden establecido sería, pues, que de nuevo le den su valor a LatinDX, ¿no? Al DOA, ya mucha obsesión con el Scopus, ¿no? Que justamente está propiciando el academicismo y el diálogo abstracto. Pero esto ya no depende de temas de lógica, es más que todo burocracia, sociología. Esa sería mi intervención. Muy amable, gracias. Gracias a ti. Agradecemos al doctor Rafael Félix Mora Ramírez su valiosa participación y aportación. Así también agradecemos a todos los presentes el favor de su atención. El día de mañana continuaremos con nuestras actividades. Que pasen una excelente noche.